¿Crees que te ganaste ese tridente, cariño? Eso fue lo primero que le dijeron a una operadora de fuerzas especiales, con 3 despliegues de combate, operaciones clasificadas y la cicatriz de una noche en Helmand que le costó la vida a su jefe de equipo. Hoy te voy a contar cómo un mayor de los marines intentó humillarla delante de toda una compañía, y cómo, en solo 2 minutos, ella destrozó cada una de sus creencias sobre quién merece llevar un parche de operaciones especiales. Esta no es una historia de fuerza bruta, es una historia de competencia, sacrificio y realidad. Y quizá cambie la forma en la que ves a los verdaderos operadores. ¿Crees que te ganaste ese tridente, cariño? Las palabras quedaron colgando en la sala de briefing de Camp Lejeune como casquillos vacíos. El mayor Vincent Torren ni siquiera se molestó en bajar la voz cuando lo dijo. No creía que hiciera falta. La suboficial de operaciones especiales de primera clase, Vesper Kane, de 29 años, acababa de entrar en una evaluación de una compañía de operaciones especiales de los marines, llevando unas credenciales que ponían nerviosos a hombres hechos y derechos. Pero todo lo que Torren veía era a alguien que no encajaba con la imagen mental que tenía de un SEAL. Lo que no veía era la cicatriz desvaída bajo su oreja izquierda, la que se hizo en la provincia de Helmand, durante una operación que dejó un muerto y lo cambió todo. Lo que no sabía era que, antes de que la Armada la encontrara, ella ya había sobrevivido a algo mucho peor que su escepticismo, y lo que estaba a punto de aprender después de enfrentarla a 4 de sus Marine Raiders, escogidos personalmente en un escenario de combate cronometrado, era que hay personas que no se demuestran a sí mismas una sola vez. Se demuestran a sí mismas todos y cada uno de los días, hasta que por fin alguien presta atención. El centro de entrenamiento del Mando de Operaciones Especiales del Cuerpo de Marines, en Camp Lejeune, olía a aceite de arma y aire salado a las 6 de la mañana. Los suelos de hormigón aún conservaban el frío de la noche y las luces fluorescentes del techo zumbaban contra la oscuridad previa al amanecer del exterior. El edificio 447 ocupaba la sección este del complejo de Stone Bay, una estructura anodina que había visto más ejercicios de entrenamiento clasificados de los que la mayoría de los operadores admitirían bajo juramento. La suboficial de operaciones especiales de primera clase, Vesper Kane, medía 1,70 con las botas puestas, con ese tipo de complexión que proviene de la fuerza funcional y no de la vanidad de gimnasio. Llevaba el cabello oscuro recogido en un moño reglamentario, y su rostro tenía esa quietud que incomodaba a la gente. No hostil, no frío, simplemente presente, de una forma que sugería que estaba procesando constantemente información que la mayoría pasaba por alto. Llevaba el uniforme de trabajo estándar de la Armada, mangas arremangadas con precisión hasta la mitad del antebrazo, dejando ver músculo fibroso y una pequeña cicatriz descolorida en la muñeca izquierda que parecía venir de algo afilado y deliberado. Tenía 29 años, 7 años en los Teams, actualmente destinada al destacamento de entrenamiento del Grupo de Guerra Naval Especial 2, pendiente de su siguiente ciclo de despliegue. El expediente oficial mostraba 3 despliegues en combate, múltiples misiones de acción directa y certificaciones como instructora en combate en espacios cerrados y tiro avanzado. Lo que no mostraba eran las operaciones clasificadas que le habían ganado una reputación entre la gente que importaba. El teniente coronel James Whittaker estaba de pie junto a la ventana de observación, brazos cruzados,
observando lo que ocurría con el interés distante de alguien que ya había visto ese sabor particular de rivalidad entre servicios unas 100 veces. Era infantería de Marines, lo bastante veterano como para recordar cuando las operaciones conjuntas significaban briefings separados y competir por los mismos recursos aéreos. Había pedido específicamente a Kane para este intercambio de instructores, no porque ella necesitara demostrarle nada a él, sino porque los raiders que dirigían el programa necesitaban una perspectiva que no iban a obtener con una presentación en PowerPoint. La mano derecha de Vesper descansaba de forma natural cerca de su Sig Sauer M-19 enfundada, la variante compacta que se entrega al personal de operaciones especiales por su fiabilidad y capacidad de ocultación. Sus dedos rozaban la empuñadura por costumbre, un chequeo táctico de confort que había hecho 10.000 veces. No se movía nerviosa, no cambiaba el peso de un pie a otro, simplemente se quedaba allí, con la paciencia de alguien que había pasado noches enteras inmóvil en territorio hostil, esperando a que un objetivo cometiera un error. Si estás viendo esto desde cualquier lugar del mundo, gracias por estar aquí. Plantéate suscribirte. Estas historias importan y necesitan ser contadas. El mayor Vincent Torren entró por la puerta opuesta, flanqueado por 4 de sus instructores escogidos. Se movía como un hombre que jamás había puesto en duda su autoridad, y cuando sus ojos se posaron en Vesper, algo le cruzó el rostro. No exactamente desprecio, pero lo bastante cerca. Se llevó inconscientemente la mano a su propio distintivo MARSOC, como si comprobara que seguía allí, que seguía siendo legítimo, que seguía siendo suyo. Lo que ninguno de ellos podía ver era el pequeño tatuaje en el costado izquierdo de su caja torácica, oculto bajo el uniforme. 3 números y 2 letras que solo un puñado de personas en el mundo reconocería. El indicativo de una operación que técnicamente nunca ocurrió, la que dejó al teniente Michael Brooks muerto en el polvo afgano y a Vesper cargando con preguntas que todavía no tenían respuesta. Vesper Kane aprendió a disparar antes de aprender a leer bien. Su padre, Daniel Kane, había sido francotirador explorador de los Marines antes de que la llamada terminara con su carrera con una baja médica y un corazón púrpura que guardaba en un cajón y del que nunca hablaba. La crió solo en el alto desierto, a las afueras de 29 Palms, California, en una casa móvil estrecha que se asaba en verano y se congelaba en invierno. No había madre en la foto. Se había marchado cuando Vesper tenía 2 años, y Daniel nunca explicó por qué. Nunca guardó fotos, nunca ofreció excusas. Lo que sí ofreció fue estructura, disciplina, estándares que no se doblaban. A los 8 años, Vesper podía desmontar un M4, cantar correcciones de viento a 300 yardas y orientarse por las estrellas cuando no había luna. Daniel no la crió para ser blanda, la crió para sobrevivir. Y cuando él murió de un aneurisma 3 semanas antes de su 18º cumpleaños, ella entró en la oficina de un reclutador de la Armada, con su corazón púrpura en el bolsillo y sin plan B. El campamento de reclutas fue fácil, las escuelas más fáciles. Se ofrecía voluntaria para todo, no fallaba en nada, y llamó la atención de un reclutador de SEAL que vio en ella algo que la mayoría de la gente pasaba por alto. No agresividad, sino una determinación absoluta e inquebrantable. Aprobó la prueba física de selección en su primer intento. Superó Budese con un pie roto que nunca reportó. Ganó su tridente a los 22 años, más joven que la mayoría, y desplegó 6 meses después a la provincia de Helmand, Afganistán, con el SEAL Team 4. La operación que lo cambió todo
ocurrió en una noche sin luna de agosto de 2021. El briefing de la misión había sido sencillo: capturar o abatir a un objetivo de alto valor que coordinaba operaciones talibanes desde un complejo a las afueras de Lashkar-Gah. La inteligencia era sólida. El Overwatch estaba en posición. El elemento de asalto se movió en silencio y todo salió perfectamente, hasta el momento en que el jefe de equipo de Vesper, el teniente Michael Brooks, pisó una mina IED de placa de presión que no debería haber estado allí. La explosión fue blanco ardiente y ensordecedora. Brooks cayó de inmediato, con ambas piernas destrozadas de forma catastrófica, la arteria femoral comprometida, desangrándose en el polvo, mientras combatientes enemigos abrían fuego desde posiciones que habían mantenido ocultas justo hasta ese momento. El resto del equipo respondió al fuego y pidió extracción, pero el helicóptero de evacuación médica más cercano estaba a 12 minutos y Brooks tenía, como mucho, 3. Vesper se movió sin pensar. Aplicó un torniquete alto y bien apretado en la pierna derecha antes siquiera de comprobar la vía aérea. La hemorragia masiva mata más rápido que cualquier otra cosa. Segundo torniquete en la pierna izquierda. Sus manos pasaban por los protocolos de forma automática, mientras las balas silbaban junto a su cabeza, lo bastante cerca como para sentir el desplazamiento de aire. Cantó posiciones de fuego defensivo, dirigió la retirada del equipo hacia una mejor cubierta y mantuvo la presión sobre heridas que no dejaban de sangrar, hiciera lo que hiciera. Brooks murió 4 minutos antes de que el helicóptero aterrizara. Ella había hecho todo bien, ejecutado cada paso del cuidado táctico del herido en combate en el orden correcto, y no importó. El informe posterior la exoneró de cualquier culpa. La condecoración clasificada elogió sus acciones bajo fuego. Nada de eso trajo de vuelta a Brooks, y nada impidió que viera su rostro cada vez que cerraba los ojos durante los siguientes 18 meses. Después de ese despliegue, pidió destino en el destacamento de entrenamiento. Se dijo a sí misma que era para transmitir conocimientos, para asegurarse de que la siguiente generación no cometiera los mismos errores. La verdad era más simple y más dura. Necesitaba demostrar que la muerte de Brooks había tenido significado, que algo bueno podía salir de aquella noche en Hellman, que podía salvar a la gente a la que antes había llegado demasiado tarde para salvar. El mayor Vincent Torren había estado al mando de la Compañía de Operaciones Especiales de Marines Bravo durante 14 meses. En ese tiempo, se había labrado una reputación por dirigir un programa de combate en espacios cerrados extremadamente exigente. Tenía 39 años, el cuerpo macizo como una boca de incendios, y se conducía con la arrogancia particular de alguien que nunca ha suspendido una prueba de aptitud física. Había realizado 3 misiones en Irak, una en Afganistán, ganado una estrella de bronce con distintivo Kunte y creía sinceramente que su experiencia le daba derecho a juzgar quién pertenecía a su mundo y quién no. Cuando miró a Vesper Kane, no vio 7 años de experiencia operativa ni un historial de servicio que incluía múltiples misiones de acción directa clasificadas. Vio a alguien que no encajaba en el molde mental que había construido durante casi 2 décadas de servicio. El molde que decía que los operadores se veían de cierta manera, se movían de cierta manera, ganaban respeto a través del tamaño y la agresividad más que con la precisión y la paciencia. Sus 4 instructores compartían variaciones de esa misma mentalidad. El sargento de artillería, Anton Ricard, tenía 36 años, ex marine de reconocimiento
que se había destrozado la rodilla en su último despliegue y había aceptado un puesto de instructor para seguir en servicio. El sargento de segunda, Kyle Mendoza, tenía 28, engreído como suelen estarlo los hombres que nunca han sido realmente humillados, con un cinturón marrón de jiu-jitsu brasileño y la suposición de que la habilidad de lucha en el tatami se traducía en competencia táctica. El sargento Travis Webb tenía 32, más callado que los demás, pero atento de una forma que sugería que estaba tomando notas mentales. La capitana Lisa Sharp era la excepción. Oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines, 34 años, presente como observadora oficial y oficial de seguridad, con la expresión cuidadosamente neutra. Torren se dirigió a la sala sin mirar directamente a Vesper. Explicó que la evaluación constaría de varias fases: manejo de armas y tiro, escenarios de combate cuerpo a cuerpo, toma de decisiones bajo estrés. La fase final sería una evolución modificada de Force on Force. Vesper se enfrentaría a 2 instructores en secuencia, 30 segundos cada uno, utilizando cuchillos de entrenamiento y técnicas de grappling, procedimiento estándar para evaluar instructores de unidades externas. Entonces se volvió hacia Vesper y su tono cambió lo justo para que todos en la sala lo notaran. Dado el carácter físico de la evaluación, dijo, debía entender que sus instructores no se contendrían. Política estándar. Nada personal. Simplemente así entrenaban. Los ojos del teniente coronel Whittaker se entrecerraron ligeramente desde su posición junto a la ventana, pero no intervino. Esto era una prueba, y no del tipo que Torren creía estar administrando. Vesper asintió una sola vez, el rostro sin delatar nada, ni enfado, ni frustración, ni orgullo herido. Simplemente reconoció la afirmación y luego se quedó de pie con las manos relajadas a los lados, esperando lo que viniera. Ricard sonrió con sorna a Mendoza. La expresión de Webb siguió siendo inescrutable. La capitana Sharp anotó algo en su libreta. La mañana transcurrió exactamente como Torren había planeado. Vesper hizo el recorrido de calificación con armas y obtuvo puntuaciones técnicamente competentes, pero poco espectaculares, nada que llamara la atención ni generara respeto. Completó los ejercicios de combate cuerpo a cuerpo con técnica competente, pero sin brillo, sin dominio, nada que sugiriera que pertenecía a la misma sala que los Marine Raiders. Era lo bastante buena para no suspender, pero no lo bastante impresionante como para importar. Durante una pausa a mediodía, Vesper oyó a Mendoza hablando con Ricard cerca del dispensador de agua. «La Armada debe estar rebajando sus estándares», dijo Mendoza, con la voz lo suficientemente alta para que se oyera. «Envían instructores que probablemente no pueden manejar lo que nosotros hacemos todos los días». Ricard se rió, estuvo de acuerdo y añadió algo sobre puestos de escritorio disfrazados de destinos operativos que hizo que Webb negara con la cabeza y se marchara. Vesper llenó su botella, bebió la mitad y volvió a la zona de entrenamiento sin dar señal de haber oído nada. Pero algo en su postura había cambiado. No tensión, sino foco. El tipo de foco que precede a un disparo a distancia extrema, cuando la respiración se ralentiza y el mundo se reduce a un solo punto de claridad absoluta. La capitana Sharp se dio cuenta. El teniente coronel Whittaker, desde luego, se dio cuenta. Torren, confiado en su evaluación y en su autoridad, no. Vesper se sentó sola en el vestuario durante la pausa de la comida, la espalda apoyada contra los bloques de cemento fríos, la cabeza inclinada hacia las luces fluorescentes que zumbaban como avispas furiosas.
Su cuerpo estaba cansado de una forma muy concreta, la que viene de contenerse, de rendir al 70%, cuando la memoria muscular te grita que vayas más fuerte, más rápido, mejor. Le dolían las manos, no por el trabajo de la mañana, sino por el esfuerzo de mantenerlas sueltas y relajadas, cuando todo en ella quería cerrarlas en puños. Sacó el móvil del bolsillo y abrió el álbum de fotos que mantenía bloqueado tras un código de 6 dígitos. La primera imagen era del teniente Michael Brooks, sonriendo a la cámara frente a un escopo polvoriento, con el brazo sobre sus hombros. Los dos cubiertos de polvo afgano y con aspecto de exhaustos y vivos. La segunda era de su padre, de pie en el desierto de California, con un fusil colgado a la espalda, entornando los ojos al sol. La tercera era de su graduación de Bud S., con el rostro más joven y menos marcado por la experiencia, los ojos aún con algo que se parecía a la esperanza. El recuerdo la golpeó sin avisar, desencadenado por el olor a aceite de arma y hormigón. Volvió a estar en la provincia de Helmand, arrodillada en la tierra con Brooks desangrándose bajo sus manos. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía oírlo intentar hablar entre sangre y shock. Podía ver el momento exacto en que sus ojos perdieron el foco, y supo que había fallado. Sus manos se habían movido de forma automática a través de los protocolos de TCCC. Torniquetes primero, luego vía aérea, luego todo lo demás. Pero nada de eso había sido suficiente. Había hecho todo bien y no había importado. Había sido rápida, precisa y profesionalmente perfecta. Y Michael Brooks había muerto de todos modos. Cerró los ojos y se obligó a respirar. 4 tiempos inhalando. Mantener 4. 4 tiempos exhalando. Mantener 4. La técnica de respiración táctica que todos los operadores aprendían y la mayoría olvidaba hasta que la necesitaban. Su frecuencia cardíaca disminuyó. Sus manos se desencerraron. Torren y sus instructores pensaban que esto iba sobre ellos. Pensaban que se trataba de demostrar algo a unos escépticos que ya habían tomado una decisión, de ganarse la validación de personas cuyas opiniones no significaban nada. Estaban equivocados. Esto no tenía nada que ver con ellos. Esto tenía que ver con el siguiente operador que entraría en una sala y se enfrentaría a las mismas suposiciones, los mismos desprecios, el mismo desdén casual disfrazado de estándares profesionales. Tenía que ver con asegurarse de que esa persona tuviera un camino, de que tuviera pruebas de que la competencia importaba más que la apariencia, de que existiera evidencia de que el sistema podía ser obligado a reconocer la realidad cuando la realidad golpeaba lo bastante fuerte. Tenía que ver con Michael Brooks, que confió en que ella le cubriría la espalda y no vivió lo suficiente para verla convertir esa confianza en algo útil. Vesper se levantó, guardó el teléfono y caminó de vuelta hacia la zona de entrenamiento. Su rostro estaba calmado, sus manos firmes. Dentro del pecho, algo frío, enfocado y absolutamente implacable, se había sentado en su sitio, como una bala alimentándose en la recámara de un arma bien mantenida. Ellos querían una evaluación. Estaban a punto de recibirla. El área de combate cuerpo a cuerpo ocupaba la sección oeste del edificio 447. Colchonetas acolchadas cubrían el suelo reforzado, diseñado para absorber el impacto de cuerpos golpeando con fuerza. Muñecos de grappling alineaban una de las paredes. Sacos pesados colgaban de anclajes en el techo. El espacio olía a sudor, goma y a esa intensidad particular que surge cuando la gente se pone a prueba contra otras personas.
Torren explicó la evolución final con el tono de alguien que ofrece una evaluación sencilla. Cada instructor se enfrentaría a Vesper en un escenario de grappling de 30 segundos, sin golpes a la cara, sin llaves articulares que pudieran causar daño permanente. Normas estándar de Force on Force con intensidad de entrenamiento. El objetivo era simple: demostrar competencia táctica en combate cercano contra múltiples oponentes en rápida sucesión. Procedimiento estándar para evaluar instructores externos, repitió Torren. Nada inusual, solo una valoración directa de habilidades de combate cuerpo a cuerpo, bajo condiciones controladas. Webb cruzó la mirada con Vesper mientras el grupo se preparaba, y algo en su expresión sugería que entendía lo que realmente estaba pasando. Esto no era solo una evaluación, era una trampa diseñada para exponer limitaciones, para crear un escenario donde el tamaño y la fuerza física superaran la técnica y la experiencia. 4 oponentes, 30 segundos cada uno, 2 minutos en total. Raiders experimentados que la superaban en peso entre 18 y 27 kilos y que habían pasado años desarrollando habilidades de lucha en el suelo, frente a una sola SEAL a la que deliberadamente se había excluido de cualquier tiempo de preparación, sin oportunidad de calentar como es debido, y a la que se esperaba que rindiera sin descanso entre oponentes. La pluma de la capitana Sharp se movía sobre la libreta, documentando todo. Vesper estiró brevemente, rodó los hombros y entró en la colchoneta. Su respiración era tranquila, su postura relajada. Parecía incluso más pequeña, sola en el centro del área de entrenamiento, esperando al primer oponente. Sonó el zumbador, empezaba la evolución. Ricard entró agresivo y confiado, disparado a por un derribo de doble pierna con la clase de potencia explosiva que suele terminar un combate de grappling en segundos. Vesper se salió de la línea en el último momento posible. Usó su impulso en su contra y tomó su espalda con una velocidad que hacía parecer que él había ofrecido voluntariamente esa posición. Enganchó las piernas antes de que él pudiera defender, sus talones metidos como ganchos en la cadera. Sus brazos se deslizaron alrededor del cuello en un estrangulamiento trasero técnicamente perfecto, presionando sobre las carótidas, sin bloquear el aire, solo restringiendo el flujo sanguíneo, lo que lo dejaría inconsciente en segundos si aplicara toda la presión. Mantuvo la posición 5 segundos, demostrando control, y luego soltó y se hizo atrás. Ricard se levantó despacio, el rostro enrojecido, la confianza de antes completamente desaparecida. 30 segundos transcurridos. Mendoza entró con más cautela, en círculo, buscando huecos, tratando de usar su jiu-jitsu brasileño para controlar la distancia y el tiempo. Vesper le dejó venir. Defendió su primer intento de agarre y luego le atrapó el brazo en una kimura de pie que hiperextendió el hombro lo suficiente como para que él diera la palmada de rendición de inmediato. La secuencia completa llevó 8 segundos. Ella soltó al instante, volvió a posición neutra y esperó. Webb se acercó con respeto genuino, moviéndose con la paciencia táctica que viene de la experiencia real de combate y no solo de repeticiones de entrenamiento. Intentó un clinch, trató de usar su ventaja de tamaño para controlar su postura y descubrió que ella ya había tomado un ángulo que anulaba su palanca. Le barrió las piernas, tomó posición de montada y demostró control perfecto sin necesidad de aplicar ninguna sumisión. Cuando se acabaron los 30 segundos, él asintió una vez. Reconocimiento entre profesionales. El último oponente era el sargento de segunda Cole Harrison, un raider al que no le habían presentado formalmente antes.
Era el más grande de los 4, construido como un linebacker, y entró con el tipo de agresividad controlada que sugiere que sabe exactamente lo que está haciendo. Graplearon con dureza los 30 segundos completos, ninguno de los dos alcanzando una posición dominante, los dos buscando agarres y ángulos, ambos demostrando un nivel técnico alto. Cuando sonó el zumbador, se separaron y chocaron puños. La expresión de Harrison tenía algo muy cercano a la aprobación. La zona de entrenamiento se había quedado completamente en silencio. 4 miembros experimentados de operaciones especiales acababan de enfrentarse, uno tras otro, a una sola operadora en combates de grappling de 30 segundos, y el resultado había sido inequívoco. No dominante en el sentido en que las películas retratan el combate, sino técnicamente superior de la forma que los profesionales reconocen al instante. Torren estaba de pie cerca de la ventana de observación, la mandíbula apretada, los ojos pasando de Vesper a sus instructores como si intentara recalcular algo que no cuadraba. La confianza de antes se había evaporado, sustituida por la creciente conciencia de que había juzgado mal, de raíz, con qué estaba tratando. La expresión del teniente coronel Whittaker seguía neutra, pero en sus ojos había algo que podría haber sido satisfacción. Esto era exactamente lo que la había traído a demostrar, no dominio absoluto, sino competencia tan innegable que obligaba a todos los presentes a enfrentar sus propias suposiciones. Vesper permanecía en el centro de la colchoneta, respiración elevada pero controlada, esperando lo que viniera, sin celebración, sin satisfacción, solo el profesionalismo silencioso de alguien que ya había hecho esto 1000 veces y lo haría 1000 veces más. La sala de observación olía a café frío y a esa tensión particular que surge cuando las suposiciones se hacen añicos en tiempo real. Torren se mantenía con los brazos cruzados, mirando la zona de entrenamiento a través del cristal. 2 minutos. 4 raiders experimentados, sistemáticamente superados por tácticas y técnica, que se suponía que no podían venir de alguien trabajando sola contra oponentes más grandes y fuertes. La pluma de la capitana Sharp se había detenido. Webb estaba quieto en la esquina, con una pequeña sonrisa asomando a la comisura de la boca, la expresión de alguien que sospechaba la verdad y acababa de verla confirmada. Ricard y Mendoza tenían aspecto de haber recibido un golpe pesado e inesperado. La confianza de antes, sustituida por la comprensión incipiente de que no habían entendido, en absoluto, con qué se enfrentaban. El teniente coronel Whittaker habló por fin, con una voz que llevaba el peso de 26 años en el cuerpo de marines y exactamente cero tolerancia a las suposiciones disfrazadas de criterio profesional. Quizá, dijo, deberíamos hablar de las cualificaciones reales de la suboficial de operaciones especiales, Cain. Torren se giró, el rostro todavía luchando por procesar lo que acababa de ver. Su mano se movió inconscientemente hacia su insignia de MARSOC, ese gesto reflejo que había hecho toda la mañana, esa reclamación silenciosa de legitimidad y autoridad. Está destinada al destacamento de entrenamiento del Grupo 2, dijo, intentando mantener el control. Eso es lo que indicaba la documentación del briefing. Destino estándar de instructora. Nada que explique, lo interrumpió Whittaker. El destacamento de entrenamiento es su destino actual. Antes de eso, pasó 18 meses con el Grupo 1 de Guerra Naval Especial realizando operaciones clasificadas en zonas negadas de las que no puedo hablar en este entorno. Antes de eso, 3 despliegues de combate,
incluida la operación en la provincia de Helmand, donde proporcionó atención táctica al herido, bajo fuego directo enemigo, que permitió la extracción de su equipo pese a una explosión catastrófica de IED y una emboscada coordinada. Se detuvo, dejando que esa información se asentara como el polvo después de una explosión. También tiene certificaciones de instructora en combate en espacios cerrados, tiro avanzado, liderazgo táctico y combate cuerpo a cuerpo. Ha entrenado personalmente a operadores de equipos SEAL, Marine Raiders y Fuerzas Especiales del Ejército. Ha sido condecorada con la Medalla de Encomio de la Armada y el Cuerpo de Marines con distintivo de combate Kinde, la Medalla de Logro de los Servicios Conjuntos y una citación de unidad clasificada que se guarda en archivos a los que usted no tiene autorización de acceso. Cuando pedí a Guerra Naval Especial que enviaran a su mejor instructora de combate cuerpo a cuerpo para un programa de intercambio con esta compañía, a ella fue a quien enviaron. No para ser evaluada, Mayor Torren, para evaluar su programa y proporcionar recomendaciones de mejora. El silencio en la sala se volvió físico, opresivo, tan denso que casi costaba respirar. Vesper entró por la puerta lateral, aún con su ropa de entrenamiento, el rostro calmado, la expresión inescrutable. Avanzó hasta el centro de la sala con la misma quietud paciente que había mostrado toda la mañana, y cuando habló, su voz fue suave y profesional, y absolutamente devastadora en su precisión tranquila. Le dijo a Torren que su programa tenía fundamentos sólidos, pero sufría de sesgo de confirmación en la selección de instructores, que su cuadro de entrenamiento era competente, pero necesitaba más exposición a operadores con tipos de cuerpo y enfoques tácticos diferentes, que sus métricas de evaluación estaban centradas en la dominancia física más que en la competencia técnica, y que su estilo personal de liderazgo creaba un entorno donde los instructores se sentían presionados a mantener apariencias en lugar de tener libertad para aprender de personas que quizá no encajaban con su imagen mental de lo que debería ser un operador. Entregó esa evaluación sin enfado, sin satisfacción, sin nada excepto la honestidad profesional de alguien a quien se le ha pedido identificar problemas sistémicos, y ha encontrado varios. Torren abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Todo lo que había supuesto, todo lo que había creído sobre quién pertenecía y quién no acababa de ser desmantelado, pieza por pieza, por alguien a quien había descartado antes de que siquiera hablara. Webb dio un paso adelante y extendió la mano hacia Vesper con respeto genuino. «Demostración sobresaliente», dijo simplemente. «Exactamente el tipo de competencia técnica que deberíamos estar enfatizando en nuestro propio entrenamiento». Vesper estrechó su mano, asintió una vez y luego volvió la mirada hacia Torren. Su expresión no tenía juicio ni revancha, solo la mirada firme de alguien que ya había visto este mismo escenario antes y sabía exactamente qué venía después. La lección no era para él. La lección era para todos los demás que estaban mirando. La lección era que la competencia no se anuncia, no exige validación, no necesita permiso ni aprobación. La competencia simplemente se ejecuta. Y cuando lo hace, la realidad tiene una forma muy particular de corregir cada suposición equivocada detrás de la que la gente se esconde. 8 semanas después, el mayor Vincent Torren recibió órdenes trasladándolo a un puesto de Estado Mayor en la base del Cuerpo de Marines en Quantico. El texto oficial elogiaba su experiencia operativa y señalaba la necesidad del Cuerpo de Marines de contar con oficiales veteranos en roles de desarrollo doctrinal. Nadie mencionó Camp Lejeune.
Nadie mencionó la evaluación. Estas cosas se manejan en silencio en la comunidad de operaciones especiales, porque los fracasos ruidosos no ayudan a nadie. La compañía de operaciones especiales de Marines Bravo recibió una nueva comandante, una exmarine de reconocimiento llamada Mayor Sarah Vance, que había desplegado 5 veces a Afganistán y que tenía exactamente 0 tolerancia a los operadores que confunden dominancia física con competencia táctica. Su primera acción oficial fue revisar el programa de combate cuerpo a cuerpo para enfatizar la competencia técnica por encima del tamaño y la fuerza. La segunda fue ampliar el programa de intercambio de instructores con guerra naval especial. Vesper impartió un curso de combate cuerpo a cuerpo de 3 semanas para el cuadro de instructores. Mendoza aprendió que su cinturón marrón de jiu-jitsu brasileño no significaba nada si no podía adaptarse cuando un oponente se negaba a jugar a su juego. Ricard descubrió que sus suposiciones sobre la capacidad física se apoyaban en el hecho de no haberse enfrentado nunca a alguien que convertía las limitaciones en ventajas tácticas. Harrison, el sargento callado que había afrontado el último combate de grappling con auténtico profesionalismo, absorbió todo lo que Vesper enseñó y empezó a aplicarlo de inmediato en sus propias iteraciones de entrenamiento. Webb se convirtió en algo cercano a un amigo, ese tipo de relación profesional construida sobre el respeto mutuo y una comprensión compartida de lo que la preparación real exige. El último día del curso, Vesper se colocó en la misma sala de briefing donde Torren había cuestionado sus credenciales 8 semanas antes. La luz de la mañana entraba diferente por las ventanas, más cálida, menos dura. 18 alumnos se sentaban frente a ella, marines esperando una sabiduría de la que no estaba del todo segura de disponer. Les habló del teniente Michael Brooks, les habló de la provincia de Helmand, del IED y de esos 3 minutos que se sintieron como 3 horas. Les habló de ejecutar un cuidado táctico perfecto del herido en combate y que aún así no fuera suficiente. De cargar con eso y tratar de convertirlo en algo útil. Les dijo que la competencia no se trataba de ser el más grande, ni el más ruidoso, ni el más confiado. Se trataba de ser honesto con uno mismo, de entrenar hasta que tus habilidades se volvieran reflejos, de mantener la humildad suficiente para seguir aprendiendo incluso después de dominar lo básico. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Entonces, Webb empezó a aplaudir, y en cuestión de segundos, todos se unieron. Agradecimiento genuino de gente que reconoce la verdad cuando la escucha. Vesper asintió una vez, dio por terminada la clase y salió al aire de la mañana de Carolina, que olía a pinos, a agua salada y a posibilidad. No había demostrado nada, y lo había demostrado todo. No había cambiado nada, y lo había cambiado todo. Había aparecido, había hecho el trabajo, y había dejado que los resultados hablaran en un idioma que no necesitaba traducción. En algún lugar del edificio, detrás de ella, comenzaba una nueva evolución. Nuevos alumnos, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para que la gente se sorprendiera a sí misma con lo que era capaz de hacer cuando, por fin, alguien les daba el espacio para rendir. Si esta historia te ha llegado, si crees que la competencia, el honor y el sacrificio merecen ser contados, sin filtros, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este vídeo con alguien que necesite escucharla. Activa la campanita para no perderte las próximas historias de servicio, valor y realidad en el mundo de las operaciones especiales.